Bienvenidos jóvenes una vez más a la clase de Historia de Nicaragua. Para esta semana estudiaremos el periodo histórico en el cual Nicaragua salta de la dictadura o del régimen somocista hasta los años neoliberales. Todo este periodo histórico está lleno de cambios. El primero de los cambios es la crisis y caída del sistema somocista. Recordemos que fue una dictadura instaurada con el apoyo estadounidense que llegó a su fin por un levantamiento armado. Estudiaremos también ese levantamiento armado llamado Revolución Popular Sandinista y los gobiernos neoliberales que lo precedieron, iniciando con doña Violeta Barrios de Chamorro y terminando con don Enrique Bolaños. Como indicador de logro para esta semana tenemos analizar las características políticas, sociales, económicas y culturales de las formas de gobierno que tuvimos en Nicaragua partiendo desde Somoza. Y para eso, de aprendizaje, veremos un breve video sobre los aspectos positivos y aspectos negativos de la dictadura o la dinastía somocista en Nicaragua. Entre estos aspectos está el Estado laico, la consolidación del ejército, la Guardia Nacional, el poder centralizado, el Código del Trabajo, mejora en salud y educación, entre otras. En este video nos colaboró, como en semanas pasadas, el profesor Enoc Méndez. Luego de ver el video, o contestar las dos preguntas de la actividad de aprendizaje. La primera sería: desde tu punto de vista, ¿fue justificado cómo Somoza llegó al poder? Recordemos que Somoza fue apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. Y sucede también el asesinato del llamado general de hombres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Es su punto de vista, ¿verdad? Si fue justificado el mandar a matar a este personaje y el sacar al presidente de turno del poder para que él pudiera tomar ese poder. Si ustedes piensan que fue justificado, lo tienen que defender. Si ustedes piensan que no fue justificado ese acto, pues tienen que decirlo o expresarlo con sus propias palabras. La segunda pregunta dice: explica las causas de la caída de Somoza. El descontento de la población o la instauración de la Revolución Popular Sandinista. Para las actividades de evaluación también tenemos una lectura un poco extensa de la página 168 a la página 194. Recordemos que esta lectura se nos pide contestar una serie de preguntas. La primera: ¿por qué se creó la Junta de Gobierno y quiénes la conformaban? Estamos hablando del periodo histórico en el que ya Somoza salió del poder. Estamos hablando de Anastasio Somoza Debayle. En este caso, se formó un gobierno provisional o una junta de gobierno, en la cual estaban doña Violeta Barrios de Chamorro, Daniel Ortega Saavedra, Sergio Ramírez como principales representantes, pero habían otros. La segunda pregunta sería, o la segunda actividad, elaborar un esquema donde presentemos los logros del periodo de la Revolución Popular Sandinista. Por mencionar algunos, la campaña de alfabetización o la Cruzada Nacional de Alfabetización, que logró erradicar el analfabetismo en Nicaragua y ha recibido premios por eso. También tenemos algunos avances en salud, algunos avances en educación y algunos programas sociales. Recordemos tal vez el vaso de leche, la nacionalización de muchas empresas. Tenemos como parte de este periodo también la seguridad social. En la parte de la seguridad social, para los primeros cotizantes en ese tiempo y para los lisiados de guerra. Esta nos pide explicar cómo se da la integración del Caribe en este nuevo gobierno. Pues básicamente el Caribe nunca se integró de lleno. Se fundó un nuevo partido llamado
Y cito, ¿verdad? Según el libro y según la historia también, ese nuevo partido era llamado Misurasata. ¿Esto qué quiere decir? Es una unión de misquitos, sumos, ramas sandinistas en esta costa atlántica. Tuvo también algunos logros, como lograr la educación en la lengua materna y la separación y reconocimiento de la autonomía en el Caribe. La cuarta pregunta se acerca al fin del primer periodo sandinista en Nicaragua. Nos pide explicar qué es la contra y quiénes la conformaban. Básicamente la contra es un ejército que luchaba, valga la redundancia, en contra del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, apoyados por los Estados Unidos de América. La siguiente pregunta nos pide decir en qué consisten los acuerdos de paz a los que llegó el presidente Oscar Arias. Recordemos que Nicaragua en ese periodo había pasado por muchas batallas, por muchas guerras, iniciando, si queremos decirlo, con la guerra constitucionalista en el tiempo de Sandino, cuando aún vivía él, todo el periodo de represión de la dictadura somocista, llegando al periodo en el que se da la nueva revolución que logra sacar esa dictadura y queda instaurado un nuevo gobierno y un nuevo ejército, a cargo, en este caso, de los hermanos Saavedra, uno como presidente y Humberto Ortega como jefe del ejército. En este caso, ya el gobierno, ya el pueblo de Nicaragua estaba cansado de batallar. Y al presidente, que también es Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, pues decidió, junto a otros países, unirse a la negociación y a los acuerdos de paz. Básicamente, estos acuerdos terminaron con el desarme de ambos grupos armados, quedando solo instaurado el Ejército Nacional y posterior las elecciones adelantadas, en las cuales se da el fin de este primer periodo sandinista, cuando gana la Unión Nacional Opositora, o la UNO, encabezada en ese momento por doña Violeta Barrios de Chamorro. Y básicamente eso es lo que nos pide las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es la importancia de la UNO como proceso histórico en Nicaragua? ¿Y cuáles son las características de la misma? Para finalizar la guía de esta semana, tenemos los demás gobiernos neoliberales. El gobierno de Arnoldo Alemán y el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños. Si hacemos una cronología de los gobiernos en Nicaragua desde el tiempo de Somoza, serían 43 años de la dictadura o la dinastía somocista, 6 años posteriores de la primera etapa del gobierno sandinista, luego 16 años de los gobiernos neoliberales, doña Violeta, Arnoldo Alemán y don Enrique, y luego volvemos a caer con 14 años de gobierno sandinista. En esto sumamos 43 para Somoza, 16 para los gobiernos neoliberales y 20 para el sandinismo en Nicaragua. Llegando a las actividades de consolidación. La primera es el que aprendí número 1 de la página 171. Este que aprendí es una pequeña tabla que pueden ver aquí sobre aciertos y desaciertos de la Revolución Popular Sandinista. También en la página 182, el que aprendí número 2. En este caso, marcar con una X frase relacionada a la integración de la costa caribe. Y para finalizar, la última actividad ya de esta guía estaría en la página 191 y es seleccionar la respuesta correcta o el encierre en círculo. El que aprendí número 1. Tenemos algunas preguntas sobre doña Violeta Barrios. Para finalizar, solo me resta agradecerles por su atención y recordarles enviar el trabajo completo, todas las actividades, ¿verdad? Tanto las dos preguntas de Somoza como todas las preguntas o actividades que se hicieron en la parte de las actividades de evaluación y por último las actividades de consolidación. Deben enviarlo todo para obtener la nota completa.
Recuerden, cualquier pregunta, hacerla mediante mensaje directo en plataforma o en sesiones de Zoom. Hasta la próxima.